Bienvenido a todos. En este caso vamos a recorrer las segundas vanguardias, en realidad el periodo que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1980. En este momento vamos a tomar como referencia ese punto de la Segunda Guerra Mundial, si bien se puede considerar al periodo de las guerras como un solo momento histórico, ya que la Segunda Guerra Mundial fue consecuencia de la Primera. Justamente las heridas de guerra, los grandes traumas de Europa, pero particularmente del pueblo alemán que perdió esta guerra y que debió pagar las consecuencias tanto económicas como sociales de esta guerra, hicieron que vivieran una situación realmente muy dura, tanto en lo económico como en lo político. Desaparece el imperio alemán y a partir de eso vamos a tener el surgimiento de la Primera República de Weimar. Esta república no va a tener éxito, no va a lograr que la mayoría de su población viva, por un lado, en buenas condiciones sociales y económicas, pero por el otro tampoco va a lograr una estabilidad política ni económica. Y esto hace que empiecen a surgir partidos que van a estar surgiendo en distintas partes del mundo, comunitaria, por ejemplo, y partidos que vienen desde las izquierdas, principalmente desde el socialismo, y desde las extremas derechas. En el caso particular que llevó a la Segunda Guerra fue una de las extremas derechas a partir del Partido Nacional Socialista, en donde en ese momento joven, Adolf Hitler, que había sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, había sido cabo durante la Primera Guerra Mundial, durante el periodo entre guerras no quiere dejar el ejército porque realmente no tiene mucho más que hacer, no tiene una profesión, él había pretendido ingresar a la escuela de artes y no lo logra, y se queda en el ejército. Desde el ejército lo mandan a vigilar, a ver las reuniones que se están produciendo de algunos partidos extremistas y termina integrándose en estos partidos. Se vuelve un extremista de derechas y a través del voto popular va a llegar al gobierno. Una vez que llegue a formar parte del gobierno, es designado canciller y a partir de allí comienza una reactivación de Alemania, sí en la parte económica, pero preparándola para una guerra. Lo que hace es rearmar a Alemania, producir una serie de recursos tecnológicos y una serie de adelantos también tecnológicos, vale decir, que van a desencadenar la Segunda Guerra Mundial. Sus ansias de territorio, de espacio vital para Alemania, cosa que él consideraba como fundamento de su ideología, junto con el racismo, van a llevarlo a considerar que la raza alemana tenía que gobernar al resto de las razas y al resto del mundo, no solo de Europa, pero comenzando por Europa. Por eso va a empezar la Segunda Guerra a partir de la conquista de los países vecinos y luego se va a tratar de expandir a toda Europa, pero cuando trate de conquistar al mismo tiempo Inglaterra por un lado, pero sobre todo Rusia por el otro, el invierno ruso, tal como lo hizo con Napoleón en otra época, le va a jugar una mala pasada, el ejército no lo va a poder afrontar, no lo va a poder superar, y después de una larga temporada de batallas va a empezar a retroceder, y con eso empieza el avance ruso en ese frente, pero por el otro lado está comenzando el día D y el avance aliado, en donde se incorpora a la guerra Estados Unidos a partir de su enfrentamiento con Japón. Recordemos que Alemania, la Alemania nazi, se va a unir con Japón y con Italia para enfrentar al resto de los aliados. Esta guerra va a terminar con la derrota de Alemania nuevamente, pero con una Alemania totalmente devastada esta vez. Si antes habían quedado mal en esta guerra, directamente mmm, la cantidad de bombardeos que sufre el territorio alemán es increíble, y todos los saqueos que se van a haber producido, tanto anteriormente por los nazis, que van a saquear muchas cosas, pero en nuestro campo en particular van a hacer un saqueo de arte impresionante, como posteriormente tanto por los rusos de un lado como los aliados del otro. Ojo, los rusos también eran parte de los aliados, pero al finalizar esta guerra
ya sobre el final de la guerra se empiezan a notar las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, principalmente, y se van a separar en dos bloques. El bloque socialista y el bloque capitalista, que está encabezado por Estados Unidos, pero seguido por el resto de los países europeos. Y va a comenzar lo que se llama el periodo de la Guerra Fría. La posguerra, en los años, después del año 55, lo que resta de la década del 50, el 60 y el 70, se van a caracterizar y van a vivir esta Guerra Fría de forma extrema, que va a finalizar con la caída del muro de Berlín en el año 89. Durante todo este periodo vamos a tener el desarrollo de lo que llamamos las segundas vanguardias. Pero también, además de estos contenidos que tienen que ver específicamente con lo histórico y que les hemos dejado material para que puedan recorrerlo de forma breve a un proceso sumamente complejo y largo que implica la Segunda Guerra Mundial, también a partir de los 60 y los 70 se van a dar toda una serie de movimientos culturales muy fuertes y que van a transformar la sociedad. Primero que nada el feminismo, que ya venía desde comienzos de siglo, pero que después de la Segunda Guerra se va a sentar y va a extender sus conquistas muy fuertemente, principalmente porque los soldados se fueron durante muchos años del país, hablando de Estados Unidos en particular, y cuando vuelven, la mujer ya era una mujer que se había logrado arreglar sola durante todos esos años y que había tomado otro rol. Así que, si bien existe un estallido de nacimientos en un primer momento, también va a haber un estallido de divorcios y la mujer se va a independizar poco a poco. Ya para los 60 vamos a tener los primeros movimientos pacifistas. Recordemos que la Segunda Guerra se va a extender en una larga y sangrante guerra de Vietnam, en donde se enfrentan por Vietnam, Estados Unidos y Rusia, apoyando a cada una de las facciones en guerra. Y van a surgir en Estados Unidos movimientos como el pacifismo, principalmente encarnado en el hipismo, movimientos como el punk o los movimientos de los derechos civiles de igualdad racial. Recordemos que los negros habían ido a la guerra casi como iguales, si bien no era tan así, pero los habían llevado a la guerra a defender de Estados Unidos, pero cuando volvían a casa no podían utilizar ni siquiera el mismo colectivo, no podían entrar al mismo bar que los blancos. Entonces toda esta lucha se va a hacer cada vez más fuerte y va a implicar un desarrollo intenso de los derechos civiles. En la Argentina también se van a estar produciendo distintos movimientos sociales, principalmente consecuencia de las distintas dictaduras que se van a producir en toda Latinoamérica. Nuestro país tuvo varias. Y durante los 60 se va a producir un movimiento cultural y artístico muy importante que va a estar encarnado en el Instituto Di Tella. El Instituto Di Tella, apoyado por la marca Siam Di Tella, que producía una serie de electrodomésticos, autos y demás en la Argentina, pero que a través del Instituto Di Tella va a apoyar el desarrollo de las artes de vanguardia. Y esto lo pueden ver en este material de Canal Encuentro, que es breve, pero muy, muy preciso sobre estos temas. Con todo este contexto social en donde la sociedad nuevamente se ha transformado después de dos guerras, de un avance tecnológico brutal, recordemos que a la Primera Guerra se fueron a caballo y vuelven de la Primera Guerra en tanques de guerra y salen de la Segunda Guerra con la primera computadora, ¿sí? Y en los finales de los 60 vamos a llegar a la Luna. Entonces, realmente esa Segunda Guerra va a generar una transformación tecnológica y social muy grande, va a hacer que el centro cultural del mundo pase de Europa a Estados Unidos y empiezan a surgir obras que principalmente siguen respetando las tendencias de la vanguardia, siguen respetando aquellas 4 características de que hablamos en el video anterior, pero que van a sumar otras formas estéticas y pictóricas. Hablamos de segundas vanguardias cuando nos referimos a los movimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial y hasta finales de la década del 70. De alguna manera reaccionan contra las vanguardias históricas a las que consideran que se han vendido, que se han entregado al arte tradicional al estar ahora entronizadas en los distintos museos,
pero también las alaban en sus luchas y en sus búsquedas por diferenciarse del arte tradicional. Así que van a generar nuevos cambios y van a estar muy influenciados por los cambios sociales y políticos que las rodean. Algunas características básicas. Experimentación. Si teníamos experimentación y gusto por lo nuevo en las vanguardias históricas, en estas segundas vanguardias todavía se va a ir más allá. Va a haber una libertad absoluta para romper con las normas del arte, incluso con las formas tradicionales, la pintura, la escultura, todo eso va a estallar en obras de arte que van a mezclar tendencias e incluso soportes. Va a haber una fuerte crítica de la sociedad. La mayor parte de las corrientes artísticas de esta época van a criticar mucho el consumismo. Recordemos que a partir de la década del 50 y con el afán de la reactivación económica se van a producir todo lo que son las producciones de bienes en masa con, destinados a la clase media, a las clases medias, y que están apuntados a productos que se realizan en serie y que se pueden vender en precios, en costos mucho más bajos. Eso va a estimular el capitalismo, el consumismo sobre todo, y esto va a ser muy criticado por los artistas, y también la guerra de Vietnam, que va a ser uno de los puntos clave de los que se critique desde los artistas principalmente americanos. Va a haber nuevos materiales, ¿sí? Que van a ir mucho más allá de la pintura y la escultura. Ya se ha incorporado en las primeras vanguardias algunos usos incipientes de fotografía y del cine. Ahora esto se lleva mucho más adelante y empiezan a desarrollarse instalaciones y performance, que las vamos a ver un poquito más adelante en este video. El arte también se va a extender por todo el globo. Los movimientos que surgen no van a ser ya solamente centrados en Europa, sino en distintas partes del mundo y van a tener integrantes en distintas partes del mundo. El mundo después de la Segunda Guerra quedó muy interconectado, no solo por los medios de transporte, sino también por las formas de comunicación, ¿sí? Que ya se van a ver generalizados. Pensemos en el establecimiento ya general del teléfono, la televisión que está en crecimiento, la radio que está muy generalizada, el cine. Bueno, veamos algunos de los principales movimientos. Dentro del material que les he dejado este video en que de alguna forma se resumen las características de distintos movimientos en relación al aspecto de la obra que están modificando o que están trabajando con más fuerza. ¿Sí? He capturado esta imagen final que tiene el resumen del que les hablaba, en donde se ve cómo cada una de estas corrientes hacía referencia a una cosa. Se incluyen las de las primeras vanguardias, así que podemos ver aquí al futurismo o al cubismo, de los cuales ya hemos hablado, o al expresionismo, ¿sí? Pero también vamos a tener, por ejemplo, el pop art, ¿sí? En donde se va a hacer mucho hincapié en la intención, o vamos a tener a la performance, en donde se va a hacer hincapié en el artista, en quién hace la pintura, o el action painting, en donde la técnica se va a transformar. También se va a trabajar sobre la modificación de los soportes a partir del arte del minimalismo y del arte povera. Veamos ahora algunas de sus características. Expresionismo abstracto. El expresionismo abstracto, obviamente consecuencia del expresionismo, va a estar muy subrayado, muy representado por Jackson Pollock. Jackson Pollock lo que va a hacer es extender estos grandes lienzos con los que él trabaja y dejar su rastro a través del goteo sobre el lienzo de su pincel con la pintura. Es una técnica totalmente libre que muestra la expresión pura de la creación. Junto con el pop art van a ser los dos movimientos más destacados, pero no los únicos de estas vanguardias. El pop art encarnado principalmente por Andy Warhol y muy inspirado en la cultura de masas, a veces como crítica, pero muchas veces como demostración de la importancia de esa cultura de masas en la sociedad, va a generar muchas obras que tienen que ver con íconos de la época, con celebridades, con usos comerciales y con colores muy estridentes y característicos de la época. Otro movimiento muy característico de este momento va a ser el arte cinético, ¿sí? Arte que tiene obras que están en permanente movimiento, como por ejemplo esta que vemos aquí de Jesús Soto, en donde
vemos una esfera que está formada a partir de una especie de móvil en donde están colgadas sus piezas y está al exterior, de manera que aún el viento va a interactuar con estas obras generando movimiento en ellas, ¿sí? Por eso les digo que el soporte va a desaparecer. Esta es una forma de obra escultórica, si se quiere, pero que no tiene nada que ver con las formas tradicionales del arte. Otro movimiento típico de la época va a ser el minimalismo, un movimiento que trata de reducir a la mínima expresión la obra de arte y va a trabajar mucho con esculturas, en este caso, por ejemplo, Donald Judd, que trabaja con estas esculturas geométricas, con acrílicos y con luces también, y va a trabajar, va a influir mucho en el diseño de interiores, principalmente, con grandes espacios vacíos o con muy pocos muebles. Estas segundas vanguardias van a transformar la manera en que se concibe el arte y van a preparar la llegada de la posmodernidad que veremos en el siguiente video, en donde realmente el concepto de qué es el arte, qué es lo bello, se transforma por completo y vamos a dejar de hablar de arte en el sentido renacentista del término que venimos hablando en los últimos 500 años. Bien, entre este material les recomiendo ver este que les he dejado aquí enlazado. Se trata de un programa argentino, La vida es arte, que recorre la obra del Ditela. Como les decía antes, el Ditela es una de las instituciones que más va a representar las segundas vanguardias en la Argentina y realmente lo cuenta con mucho detalle a la historia y muy claramente, muy dinámico también. Así que los invito a verlo, es muy interesante y les permite saber qué estaba pasando aquí en la Argentina, en donde se van a ver manifestaciones de todas las corrientes que vamos a ver aquí. Está en dos partes, así que lo pueden ver completo el programa. Bien, cuando nosotros hablamos de las segundas vanguardias, vamos a estar hablando de un arte que ya pierde su tendencia a la obra pictórica o escultórica tradicional, y las obras son difíciles incluso de identificar, mucho más cuando lleguemos al arte contemporáneo, pero ya aquí esto se empieza a dar, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos a un artista, Pistoletto, que en la Tate Gallery va a presentar esta obra, ¿sí? Que es una bola de periódicos, una esfera generada a partir de cartapesta. Y lo que hizo fue con esta esfera hacerla recorrer las calles de Turín en una nueva forma de arte, que va a ser la performance, en donde ponga él el cuerpo llevándola girando por las calles y la escultura va a estar caminando, o al menos ese es el nombre que le pone. Este tipo de manifestaciones van a ser muy propias de las segundas vanguardias, en donde ya no vemos la obra tradicional, sino que vemos nuevos movimientos, nuevas tendencias y nuevas formas de concebir al arte. Van a seguir manteniendo las vanguardias su carácter crítico, van a seguir siendo de denuncia sobre todo al arte tradicional e incluso a las primeras vanguardias, y van a provocar mucho, van a generar muchas críticas desde la gente. Pero la obra se va a independizar por completo de la realidad. No necesita tener ningún referente en la realidad, no necesita ser entendida, incluso se permite esta lectura múltiple de la obra, que cada espectador puede interpretarla por sí mismo, eh, o incluso la intervención del propio artista en la obra, ¿sí? Eh, También, otra característica que van a tener es que los museos van a estar en cuestión, ¿sí? Y van a trabajar a los museos de formas diferentes. Ya no va a ser solamente una pared donde cuelgo el lienzo, sino que la puesta del museo, cómo ponen las luces, las proyecciones, los videos, los espacios, van a empezar a jugar un rol muy importante en las obras de la segunda vanguardia. La arquitectura va a ser muy importante en estas segundas vanguardias y mucho más en la posmodernidad que veremos después. Y va a jugar con formas mucho más limpias, se va a quitar todo lo que sea superfluo, todo lo que sea decoración, mera decoración, va a ir mucho a las estructuras. Veamos algunas de las muchas tendencias que se pueden dar en estas
décadas de las segundas vanguardias. Vamos a ver algunas de ellas con la misma forma que hicimos en el video anterior, en donde les vamos a dejar un video de cada una de ellas para que puedan profundizar en estas tendencias o en sus características en particular, según el trabajo que quieran abordar o la tendencia que quieran trabajar. ¿Sí? Bien. Bien, como ven son muchísimas, así que las vamos a ir repasando, centrándonos en sus características más destacables y ustedes van a poder explorarlas después. Como decíamos hace un rato, una de las principales tendencias de la segunda vanguardia pasa del action painting, con influencias del surrealismo, del expresionismo abstracto e incluso de la caligrafía asiática. Justamente porque se trata de registrar la gestualidad del pintor, este es Pollock, que está dejando sus trazos sobre el lienzo y dejar ese movimiento casi como una automatización de la obra, ¿sí? Transmitiendo a partir de la energía de las salpicaduras las emociones que está sintiendo el artista en ese momento. Son obras de gran formato, ¿sí? Se le suele llamar también dimping a este tipo de pintura, y que mezcla de forma totalmente caótica en manchas la forma en que caen estas gotas de pintura y se entrelazan sobre el lienzo, ¿sí? Aquí vemos otra obra de Pollock, ¿sí? Son lienzos muy grandes, muy extensos. Hay una película que retrata toda la vida de Pollock. Tomando imágenes de esta película, este video nos cuenta cuál era su técnica de pintura y también registros reales de Pollock. Recordemos que ya estamos en la década del 60 y del 70 y muchos de estos se consideraba performance la misma pintura de la obra. Entonces se registraba el video para ser compartido. El op art o arte óptico. En este caso va a trabajarse principalmente con formas geométricas. No va a haber nada de figuración, pero sí juegos ópticos, tratando de generar profundidades o efectos ópticos a partir de las formas geométricas. Fíjense en este caso cómo esta superposición de cuadrados nos hace sentir esta sensación casi como de algo que entra, como un túnel que va hacia adentro. Tratan de generar el movimiento a partir de estas formas geométricas con colores en general planos y con mucha pintura acrílica. Las pinturas juegan mucho con la profundidad, ¿sí? Es un estilo de arte que hace mucho juego a las ilusiones visuales a partir del juego de las dioptrías de los ojos y causan siempre esa sensación de movimiento. Incluso mucho de este arte después se utilizó en juegos infantiles que se pueden ver en libros al estilo de El Gran Ojo o libros de cuentos que realmente hacen participar al espectador en percibir los movimientos en estas obras. Nacen de esta tendencia que es el op art. Les he dejado aquí también un material muy breve que les muestra varios ejemplos de arte óptico, principalmente con artistas argentinos, que tenemos varios representantes muy importantes en esta corriente. Fíjense aquí cómo se juega con el contraste de la posición de estos barras de blancos y negros. Otra corriente muy importante para la época basada en el minimalismo, como les había dicho antes. El minimalismo también se basa, toma como influencia el constructivismo que vimos en el video anterior, en donde se toman estas formas geométricas como base para todos estos tipos de producciones. Va a tratar de basarse en lo más sencillo posible. Hay una abstracción total en lo que se presenta y se trata de trabajar con el color, con la forma, con las superficies, con los elementos mínimos en cada obra, ¿sí? Por ejemplo, fíjense aquí con los marcos solamente vacíos, puestos en este museo, utilizado como espacio para poder presentarlos. Se intenta expresar con el mínimo recurso posible, ¿sí? Tratar de construir el sentido, pero a partir de los recursos más pequeños y sobre todo mejor utilizados que encuentren. El pop art, que es casi sinónimo de las segundas vanguardias, va a tener como influencia el Dada, con su búsqueda siempre de conmoción, va a tener mucha influencia de las distintas corrientes que utilizaban el collage y del ready-made surrealista.
Va a ser un lenguaje figurativo en donde los iconos de la época, todo lo que represente la época va a estar muy presente. Fíjense aquí a JFK o al hombre en el espacio. Va a tomar elementos icónicos de la época y los va a reproducir en algunos casos y en otros casos mezclar a través del collage. Va a tomar también, por ejemplo, en este caso, a partir del cómic, que va a ser otra de las fuentes de inspiraciones, justamente por esa producción en masa que se puede realizar de la obra en el cómic, y con colores básicos, una paleta con colores muy vibrantes, muy intensos, y se va a dar principalmente a partir de 1950. Estados Unidos va a ser el lugar donde más va a pegar el pop art, pero a partir de allí se va a extender a todo el mundo. Mucho la ampliación de estos pequeños cuadros de cómic con sus colores y con sus estructuras. Recordemos que el cómic se imprimía a través de pequeños puntos de color. Entonces, al ampliarlos de tamaño, esos puntos cobran presencia, se los ve con más claridad y generan texturas. Los iconos intervenidos y vueltos a modificar a través de colores y de collage, también los anuncios publicitarios, y de alguna forma busca que las imágenes que son populares, que forman parte del mundo de las masas, recordemos que ya en este momento el arte de élite se ha separado por completo de la comunicación de masas que está en la televisión, que está en el cine, que está en las revistas, y el pop art trata de volver a unir esas dos cosas, llevando estas imágenes a obras de arte. Fíjense aquí también con Mao Zedong, otro personaje de la época. Muchos objetos de este tipo vamos a tener en el pop art. También vamos a tener mucho los elementos que se consideran kitsch. ¿Qué es el kitsch? El kitsch son aquellos elementos que de alguna forma copian el arte de élite, pero lo llevan a una producción masiva que sea mucho más accesible. Por ejemplo, la reproducción de obras de arte, o por ejemplo, los afiches que se pueden poner en una casa, o las publicidades, que parecen estéticas bellas, pero que no son parte del mundo del arte. Buscan a partir de eso los artistas pop retomarlo y llevarlo a la obra de arte, poner ese arte popular en el museo, poner esas expresiones de la imagen popular intervenidas, afectadas, modificadas como obra dentro de lo que son las corrientes artísticas más grandes. Una de las obras más conocidas de Warhol, esta representación de Marilyn en distintos colores. También va a utilizar muchas imágenes de publicidad, imágenes muy conocidas, y las va a retomar, en este caso Lichtenstein, y va a tomar también como elementos los objetos industriales, teniendo en cuenta que estas industrias masivas que se empiezan a producir en esta época van a ser características de los 50 y los 60, y de alguna manera los artistas quieren poner todo eso en el arte, quieren poner cosas que no estaban antes, ¿sí? Como las latas de Coca-Cola, algo que se pensó nada más que para producir y tirar, sin embargo ellos la llevan a otra escala dentro de esta obra. Los últimos movimientos arte, las últimas producciones del arte pop van a ser ya en la década de los 80, así que podemos tener aquí un retrato de Michael Jackson en este estilo, o esta representación serial de Elvis, representado como cowboy, ¿sí? En este cuadro. Aquí tenemos a Lichtenstein, de nuevo, con esta toma que hace de imágenes del cómic. Y aquí les hemos dejado un videito para que puedan profundizar un poco más sobre el pop, teniendo en cuenta que modificó la forma de percepción y que hoy, con esta tendencia un poco a lo retro y a los 80 que tenemos en estos años, está muy presente, así que realmente sería importante que pudieran ver. El tachismo. El tachismo es un movimiento que surge a partir de las influencias de Kandinsky, pero no lo podemos encuadrar dentro de lo geométrico, ni de lo orgánico, ni de lo constructivo, sino solamente de lo expresivo. No se planifica, ¿sí? Sino que los signos surgen con libertad y generan estas formas un poco caligráficas, pero en el lienzo
en donde se pueden mezclar los colores de forma totalmente libre. Es un estilo francés que se va a desarrollar durante los 40 y los 50 y van a tomar como referente a la mancha. La mancha les va a parecer un gesto que puede mostrar las emociones del artista. ¿Sí? Entonces se va a pasar de, por ejemplo, este cubismo de Picasso a este tipo de obras, ¿sí? En donde la pincelada es totalmente espontánea, donde no hay un pensamiento. Fíjense que el cubismo tiene que planificar y pensar cómo va a organizar esta composición vista desde distintos ángulos con sus distintas formas geométricas. El tachismo no. Es una pintura espontánea, son los gestos, son las manchas, como el artista va sintiendo en el momento que quiere desarrollar la obra. Esta forma de expresión va a ser muy sensorial y se va a vincular mucho a los impulsos, sobre todo a lo que se llama el impulso creativo del subconsciente. Y va a influir mucho las formas de producción de arte que van a venir a posteriori. ¿Sí? Va a ser una pintura totalmente abstracta en donde no va a haber geometría y con una extrema libertad en lo que se va presentando. ¿Sí? Podemos ver algunos incluso transmitiendo mucho más violencia, como estos cuadros, y otros muchos más armónicos. También aquí les hemos dejado un video muy breve que explica más características sobre el tachi. Performance. La performance es ya una ruptura con los movimientos de arte. ¿Sí? Aquí vamos a tener el cuerpo del artista como soporte mismo de la obra de arte. Puede asociarse más al teatro, más a la danza, más a la representación, pero está pensado desde un lugar específico que es el artista de performance, en donde el cuerpo entra en acción, tiene una temporalidad y por lo general un tipo de interacción de algún grado con el espectador. Y una de las características principales que tiene es que es efímero. El artista presenta una performance en un momento dado y esa performance puede ser registrada. De hecho, existe actualmente la video performance como tendencia, pero no va a haber una obra que podamos volver a hacer. Por lo tanto, es una obra mucho más difícil de comercializar, ya que tiene que presentarse el proyecto y a partir de eso conseguirse el dinero para realizarla, pero no se va a poder vender el objeto obra a nadie. ¿Sí? Es un arte vivo, en permanente transformación, que genera tendencias que tienen que ver mucho con la reflexión, con el pensamiento, y que trata de poner en cuestión al espectador para que tenga que pensar, reflexionar sobre lo que está viendo o viviendo. Muchas performances incluyen la interacción con las personas. Dentro de las performances, una de las corrientes que podemos considerar es el body art, ¿sí? Esta pintura del cuerpo que muchos artistas han tomado como lienzo para sus obras y luego la registran a través de fotografías o videos. De alguna manera se expone mucho el artista en este caso, porque normalmente suelen utilizar incluso su propio cuerpo. Incluso suelen hacer modificaciones permanentes en su cuerpo, ya sea a través de tatuajes o de algún tipo de cirugías. Y el cuerpo se vuelve el soporte. Normalmente se trata de cuerpos vivos que son intervenidos y trabajados, pero también hay obras que se han trabajado sobre cuerpos de personas fallecidas y se los interviene de distintas maneras. Es un arte en este sentido que ha generado bastante controversia por la utilización de estos cuerpos. El cuerpo va a ser en el body art el soporte expresivo para cualquier tipo de sentido que se esté tratando de comunicar en la obra. Eh, por otro lado, dijimos que en las segundas vanguardias también vamos a tener una fuerte presencia en la arquitectura. La arquitectura organicista va a ser una de las corrientes que vamos a ver dentro de estas segundas vanguardias, en donde trata la arquitectura de unirse, de integrarse al medio en el cual se está desarrollando. Son formas fluidas con materiales naturales que de alguna manera
de no afectar a ese entorno natural, sino de integrarse armónicamente con lo que lo rodea. Esto rompe por completo la arquitectura tradicional, las formas tradicionales de arquitectura, y ha influido mucho en la arquitectura actual e incluso está influyendo en el diseño de las nuevas ciudades. Pensemos en The Wall, por ejemplo, en Medio Oriente. ¿Sí? La arquitectura organicista propone este tipo de casas o de edificios que parecen no afectar al ambiente. Fíjense, por ejemplo, esta es una de las más conocidas, en donde la casa se extiende sobre la cascada y parece formar parte de esa misma cascada utilizando materiales similares a los que tiene el entorno natural. ¿Mm? En este video van a poder ver algunos ejemplos y cómo pensaban estos artistas. Como les decía hace un rato, todos estos artistas sí han sido registrados en video y podemos escuchar su palabra, y eso es muy importante. Si tu día. Vamos a tener también el comienzo de lo que vamos a llamar arquitectura postmoderna, que lo vamos a trabajar más en el siguiente bloque, ¿sí? En donde vamos a tener una reacción a la arquitectura modernista, organizada, prolija, equilibrada, simétrica, y de repente vamos a tener una ruptura por completo de los edificios, como vemos aquí, con estos edificios que van a tratar de transmitir nuevas sensaciones, trabajar con nuevas formas, ser muy eclécticos, trabajar incluso hasta con la ironía o con referencias históricas. Incluso se intervienen en edificios tradicionales y se los modifica utilizando la técnica que también se suele llamar pastiche, esto de mezclar tendencias que por ahí no tienen demasiado que ver una cosa con la otra. Este video que les hemos dejado en particular habla desde lo que es la arquitectura. Les recomiendo verlo hasta el minuto 4:32, ya que es un programa completo de arquitectura, pero que en este bloque, en ese pedacito, nos presenta un resumen sobre lo que es la arquitectura postmoderna. Otro movimiento que también va a afectar tanto a la arquitectura como a la pintura y a la escultura va a ser la deconstrucción. Los movimientos de deconstrucción lo que hacen es pensar en cómo reproducir la obra, pero desarmándola en todas sus partes. Fíjense, por ejemplo, este edificio. ¿Sí? Es un edificio completo, pero que ha sido prácticamente como desarmado en forma de espiral en distintas partes, y cada una de ellas se ha ido superponiendo para generar las formas del edificio. Se genera mucha fragmentación, se trabaja mucho con la simetría, hay mucha percepción del espacio. ¿Sí? Fíjense aquí este edificio muy famoso en donde se ve estas dos torres, una muy curva y muy estilizada, la otra un poco más fija, más derecha, y que en realidad está tratando de representar a una pareja de baile, a una pareja bailando tango en particular, y que a partir de eso se construye todo el edificio. Fíjense, algo que nunca se nos hubiese ocurrido anteriormente de incluir dentro de una obra arquitectónica, una pareja bailando tango. ¿Sí? Sin embargo, la deconstrucción lo que hace justamente es desarmar las formas tradicionales de una estructura y darles nuevas tendencias. Tendencias que lo separen en sus distintas formas, y va a estar muy presente en la arquitectura, pero también se va a utilizar en otras disciplinas artísticas. El land art. El land es una forma de arte sumamente conceptual que se produce en espacios abiertos. Pueden ser grandes o pequeños. Hay obras que se permanecen y otras obras que son efímeras, que se destruyen en muy pocas horas. Y a distintas escalas. Lo que hacen es utilizar elementos de la naturaleza. Algunos, como en este caso, los intervienen y otros los utilizan en forma natural, reorganizándolos y reacomodándolos, ¿sí? Como vemos aquí, por ejemplo, esta obra en donde se dibuja sobre la arena y que va a borrarse cuando suba la marea, o esta obra en donde se reacomodan las piedras en un contexto donde normalmente no están. Y se trabaja mucho sobre los paisajes, ¿sí? Realmente el land art reconstruye paisajes completos. Pero
Pero no solamente estas tendencias que rompen absolutamente con la realidad se han dado. Como consecuencia o como extensión de alguna forma del pop art, se va a dar el hiperrealismo. El hiperrealismo va a ser una tendencia pictórica que va a tratar de copiar en un cuadro lo más fielmente posible esa realidad, prácticamente como una foto, ¿sí? La pericia técnica de estos pintores es realmente sorprendente. Fíjense en la utilización que hay aquí de los reflejos y se utilizan composiciones muy fotográficas, muy surgidas desde la fotografía, para volverlas una composición pictórica. Tratando de ser aún más fiel que la fotografía, de ser perfecta esa representación. Son obras que llevan mucho tiempo de producción, mucho tiempo de perfeccionamiento para lograr esa pericia. Bien, aquí lo tenemos con más detalle en esta obra para que puedan ver realmente todo lo que son los reflejos que se producen, ¿sí? El hiperrealismo va a ser una corriente que se mantiene hasta el día de hoy y que muchos artistas tratan de reproducir, al menos en algunas obras. Luego vamos a pasar al arte povera. El arte povera es una tendencia de origen italiano, pero que se extendió por todo el mundo. Y se trata justamente de generar arte con los materiales más humildes, con lo mínimo que se cuente. Con materiales que tienen que ver con la madera, con la naturaleza, con cosas que puedo encontrar en la basura, mucho reciclaje. Y hablan de justamente poner en duda la necesidad de que el arte sea una producción de alto costo y sobre todo que sea exclusivamente para gente muy rica, ¿sí? Ponen esto muy en cuestión. Soñar, elegir, viajar, despegar, vivir viajando. Bien. Otra tendencia de esta época va a ser la neofiguración. Como su nombre lo indica, estamos hablando de un movimiento que está pensando en la relación con la realidad de esa representación figurativa, pero a través de una representación nueva, en donde se va a tratar de expresar los sentimientos del artista en cómo ve esas obras o esas figuras que está tratando de representar. Trabaja mucho con la deformidad, con la angustia del artista y en mostrarlo a través de cómo expresa las deformidades de los sujetos que está representando. ¿Sí? Es un arte que deviene mucho del expresionismo, que muestra mucho la subjetividad de cada artista. Hay una vuelta a la pintura figurativa en algún sentido, pero con esta mirada que trata de mostrar lo que se siente, la emoción. Kunin va a ser uno de sus artistas más destacados. Trata de representar el mundo, pero con una mirada diferente. Y sobre todo un mundo que le resulta monstruoso al propio artista. Los fantasmas, los dolores, los sufrimientos del artista se ven representados aquí. Veamos, por ejemplo, también este tipo de obras que lo van a hacer bastante comúnmente, que es tomar una obra clásica, como esta obra del periodo renacentista, y reelaborarla con una tendencia muy expresionista, como lo vemos en esta obra que es propia de la neofiguración, ¿sí? En donde vemos directamente prácticamente un fantasma. Este va a ser un poco el sentido de la neofiguración, romper con esa forma tradicional de una representación realista o favorecedora de alguna forma de los objetos y las personas y sumar el simbolismo, la expresión, lo subjetivo en lo que se está presentando. Las composiciones en general van a ser bastante caóticas, va a haber una mirada muy subjetiva y también se va a trabajar mucho con la secuencia de imágenes para retratar situaciones. Como vemos acá, una progresión de lo que le va pasando a este hombre que de alguna forma se enfrenta a sus propios fantasmas. Bueno, les he dejado aquí otro material también muy breve. Todos los materiales que hemos seleccionado son muy breves
para que puedan profundizar en cada uno de estos movimientos según lo que vayan a elegir trabajar. Otra corriente que va a tomar su origen también en el Dada y en el Pop Art va a ser el nuevo realismo. En este caso, lo que vemos acá es la traducción literal, mierda de artista, ¿sí? Enlatada y puesta como arte. De alguna forma tiene nuevas formas de representarse, trabaja mucho sobre la repetición, sobre los objetos encontrados y sobre la ironía, sobre la crítica social, sobre poner en cuestión lo que se considera arte y tratar de ver que hoy por hoy el arte está en distintas partes, ¿sí? Esto va a llevar de alguna forma al reduccionismo, a tratar de que la obra sea solamente un material pintado. Y surge esta nueva corriente en donde se trabaja mucho sobre las superficies, sobre lo mínimo, de alguna forma también bebe en el minimalismo, ¿sí? Las obras no necesariamente van a ser todas pictóricas, vamos a tener muchas obras de este tipo, que son escultóricas, pero están hechas incluso con inyección de plástico, o con objetos hallados, como aquí, ¿sí? Donde vemos una serie de portalámparas organizados dentro de esta caja de exposición, grandes esculturas donde vamos a tener restos de materiales, se va a trabajar mucho con esto en las nuevas tendencias. Otra tendencia que también toma estos aspectos de tomar elementos y de modificar los soportes va a ser la pintura matérica, en donde va a haber una fuerte preocupación por las técnicas y bastante poco por el contenido de lo que se está comunicando. Vamos a repasar algunas ahora en general que son mucho más breves en su extensión y que las vamos a repasar rápidamente con algunas características básicas. El realismo figurativo, de alguna manera, está inspirado en el hiperrealismo, pero de nuevo acá volvemos a jugar con la expresión propia del artista, ¿sí? Hay una figuración, se reconocen las figuras, pero su composición, su color, la forma en que se mezclan las cosas, se componen distinto. Entra mucho la fotografía en esta corriente, se empieza a producir también con obras fotográficas. La abstracción, en este caso ya incluso pensando en que va más allá de lo pictórico, ¿sí? Es una tendencia que trata de irse exclusivamente a lo geométrico, con la simplicidad al máximo, son obras de grandes formatos, de varios metros de altura, con colores planos y muy extensas. Otra corriente así, que también tiene algunos representantes y que se da en algunas cosas, tiene que ver con el art brut, que rechaza de alguna forma la idea tradicional de belleza, busca nuevos materiales y trata de buscar aquellas cosas que normalmente se consideran grotescas, las deformaciones, las cosas más que consideran feas, las pone de manifiesto y las pone de relieve, de alguna forma las ensalza. El arte conceptual, ¿sí? Dentro del arte conceptual va a haber una diversidad inmensa de obras. El arte conceptual lo que va a plantear es la idea, el concepto, a través de distintas formas de representación, ¿sí? Puede ser una fotografía, puede ser un cuadro vacío, puede ser la banana agarrada con cinta en la pared. El arte conceptual está por detrás de todo eso, tiene que ver más que nada con cómo el artista explica su obra, cómo la da a entender y cómo trata de comunicar una idea al espectador. Otra tendencia que también trabaja mucho con la libertad y con el espacio va a ser el espacialismo, que justamente trabaja mucho con la materia, con el soporte, con construir estos grandes cuadros a los que suele trabajar con colores lisos y luego generar acuchillamientos o destrucciones, o también la acumulación de objetos. Bueno, el expresionismo abstracto, que un poco ya lo habíamos visto con Pollock, ¿sí? Y esta tendencia al
a la libertad subjetiva y al action painting. Otra tendencia que es muy similar y que tiene mucho que ver también con las gestualidades, el informalismo, también tiene que ver mucho con el tachismo, esta sensación de dar la libertad de espontáneamente generar la obra sin una planificación. El neoconcretismo, en donde volvemos a la abstracción, a lo plástico, a la geometría. Hay un rechazo a todo lo que sean figuras orgánicas, se trabaja mucho con el color y tratando de utilizar los mínimos medios posibles, generando efectos visuales, también con obras de gran formato. Y las instalaciones. Las instalaciones son un tema en sí mismo y bastante amplio, en donde lo que se generan son espacios de interacción. Tiene mucho que ver con el arte conceptual y esos espacios en donde el espectador puede participar, puede tocar, puede intervenir, incluso muchas veces la obra se completa con la participación del espectador, afecta sus distintos sentidos, ya sea el tacto, la vista, el olfato, de alguna manera los afecta a todos ellos, incluso a veces privándolos de la vista, por ejemplo, y se ha vuelto una de las principales formas de representación artística en la actualidad. Las instalaciones se pueden dar en pequeños espacios de un museo o incluso mucho más pequeños. Hay artistas que trabajan con microinstalaciones en baldosas o en el espacio público y las dejan en lugares escondidos para ser descubiertas. O grandes instalaciones, grandes espacios, como en este caso, donde se han puesto todas las sombrillas cubriendo esta gran zona contaminada. Pueden utilizar muchos los materiales como el video, las proyecciones. Hay mucho de video de instalación, de mapping, ¿sí? Como técnicas que se trabajan dentro de las instalaciones. Les he dejado este video que me parece bastante interesante, en donde un poco explica, y con algo de comedia, qué son las instalaciones artísticas y las pone en relación también con otros movimientos y otras corrientes que hemos visto hasta aquí. Otra técnica interesante y que incluso se utiliza mucho para el trabajo de psicología o de tratamiento psicológico es el assemblage. El assemblage es justamente crear obras tridimensionales a través de objetos y materiales que se van entrelazando de distinta manera y que yo voy encontrando y le voy otorgando significado. Esos materiales van a tener significado para el artista y otro distinto quizás para el espectador. A partir de eso puedo generar grandes obras de formatos enormes o muy pequeñas, depende de la forma en que se trabaje, y se pueden lograr cosas representativas, figurativas, como en este caso, o totalmente abstractas, ¿sí? Pero muy asociado con el collage, pero collage de objetos. Justamente las influencias que recibe son los collages del pop art, ¿sí? El assemblage surge a partir del pop art y va a mezclar muchos materiales que se consideraban no propios del arte, ¿sí? Sobre todo en su primer momento de producción. Recortes de revista, basura, entonces todo ese tipo de obras, todo este tipo de elementos los va a reutilizar y los va a construir, los va a producir dentro de una nueva obra, ¿sí? Fíjense, en este caso, lo que son estos retratos, producidos a partir de recortes, de materiales, de descarte, diversos, ¿sí? O estas formas de esculturas, ¿sí? Como aquí, que es tridimensional, también con materiales de descarte. Incluso muchas obras de artesanos hoy que emprendedores que venden en las ferias de artesanos también trabajan con esta técnica a partir de piezas metálicas que van soldando y construyendo nuevos productos o nuevos objetos decorativos. Fíjense aquí, adentro de una caja, estos objetos que van a tener sentido para el artista, ese mapa, las pipas, las copas, pero van a tener una lectura totalmente distinta o parcialmente distinta para quien los lee. Fíjense aquí, estas piezas que de alguna forma hacen referencia a algún instrumento, algún piano, a partes de madera, piezas de madera, todas unificadas dentro de la obra. Fíjense lo que es este caballo, ¿sí? Como les decía, formado con piezas metálicas, incluso que hagan referencia
a la guerra, también en un tono de crítica social, ¿sí? De este movimiento sí les hemos dejado un material interesante para ver, que les recomiendo poder recorrer. Y uno de los últimos movimientos que vamos a ver es el arte objetual, en donde de lo que se trata es de tomar objetos comunes, cotidianos, y transformarlos mediante una recontextualización y una lectura distinta de ese objeto en una obra de arte, ¿sí? Fíjense que se trata de obras con objetos comunes, cosas que pueden estar en cualquier casa y que incluso son de uso en la vida cotidiana, pero que puestos de determinada manera se constituyen en una nueva obra. De alguna forma muestra la expresión de una época en donde lo estético está en muchos lugares y donde los materiales se diversifican mucho más que antes, ¿sí? El arte objetual va de alguna forma a permitir nuevas expresiones. Este tipo de arte está siendo muy reproducido dentro de las redes sociales como algo muy innovador, si bien tiene ya casi 50 años, sin embargo sus producciones son muy originales, muy dinámicas y poco conocidas. Entonces se producen muchas obras en este estilo que son registradas, incluso la forma en que se producen, y puestas en las redes. Muchas veces estas obras toman estos elementos, se ponen dentro de una caja, por ejemplo, o de un marco, y con eso se los resignifica para hablar en contra de los museos o de las galerías. Se suelen colocar en lugares poco tradicionales. Les he dejado aquí un material donde tienen varios ejemplos de este tipo de obras, ¿sí? Bien, hasta aquí llegamos con lo que son las segundas vanguardias. Para terminar este siglo XX nos falta llegar ya a partir de los 80 y el 2000, en donde vamos a ver el periodo que llamamos posmodernidad y ya lo que es el arte contemporáneo. Los invitamos a ver el siguiente video. Muchas gracias.